De ir con este que tiene el periódico Hoy, que habla sobre la crisis de 113 millones de galones. Aquí lo anoto: 113 millones de galones diarios de agua es el déficit que nos plantean desde la CAT. Hacer algunas acotaciones rápidas, muy rápidas, respecto a a unos datos que tienen que ver con el tema eléctrico, pero sobre todo vuelvo, oye, sobre lo que ha desatado, los demonios que ha desatado el artículo publicado por el señor Ramón Núñez Ramírez, que vuelvo y repito, son unos elementos que nosotros manoseamos bastante bien aquí, porque son parte de esos análisis que hace todo un equipo técnico. Es increíble, dando seguimiento a lo que pasa aquí en términos energéticos, que la gente poco entiende. Y ahí mucha gente decía, pero bueno, ¿y entonces por qué Banco Central? Ahí salió a relucir que ya él no es miembro de la Junta Monetaria, y las razones porque ya no lo es. Cosas que yo no sé por qué había que mantenerlo oculto, porque ajá, simplemente si ya no hay renuncia, le cancelan, que no pueden hacerlo, porque eso se hace a través de la misma Junta Monetaria, que tiene sus reglas y tiene sus leyes. Pero el señor se pensionó, y lo que se dice sí que todavía no tiene un sustituto. Empiezan los vínculos con el Banco Central, y entonces ahí sale a relucir, para que mucha gente sepa. Yo lo sabía porque he tratado el tema eléctrico, y sobre todo traté el tema de la denuncia de Fomper a los generadores cuando estafaron o intentaron estafar, o por lo menos en un expediente que no llegó a final término, de la gran estafa de las generadoras privadas a Fomper, que tienen el 49% del tema de la generación también. Y de eso se ha quejado amargamente el Estado permanentemente, pero esos son datos que la gente no maneja. Y ahí también, señores, viene el tema de ¿por qué tiene acciones? Ustedes dirán, el Banco Central en el tema eléctrico. Bueno, esto se produce cuando la capitalización, que se crean las empresas capitalizadas, con ese paquete accionario, se dividió entonces las acciones en clase A, clase B, y eran parte privada, y las B, que estaban compuestas por la participación del Estado y de los trabajadores. Desde el inicio, Jaina tuvo varios ejes, Jaina, ¿verdad? Tuvo varios socios en todo este tema, que se agruparon bajo las acciones de clase A, y crearon una empresa que es la que controla esas acciones A, que tiene que ver con el sector privado. Pero la empresa que controla esas acciones A de Jaina se llama Jaina Invest, que es y esas empresas del Banco Central son acciones que tienen ellos junto a los Vicini, porque Eje Jaina es del grupo Vicini, que siempre ha estado vinculado al tema eléctrico. A ver, una de las principales generadoras privadas de electricidad del país, que por cierto estuvo también en el expediente de Fomper, ¿verdad? Cuando el que era en ese tiempo presidente de Fomper denunció 18 mil millones de dólares que había estafado al Estado, pero ellos decidieron engavetar eso. Yo no sé por qué después se quejaban de que las generadoras privadas estafaban al Estado, y es verdad que les iba muy bien. Yo no diría tanto estafa, pero les iba muy bien en ese tinglado mafioso que todos ellos manejan, pero ellos decidieron guardar ese expediente, y ni Jeje Jaina, ni Jeje Itabo, ninguno, bueno, ellos fueron afectados. Por lo menos no sabemos, no se establecieron las culpabilidades. Entonces, ahí esas empresas que están ahí en el Banco Central, que la controla esa parte, ¿cómo viene? Y porque, bueno, Bancrédito fue accionista de Jaina como clase A desde el inicio. Cuando el Banco Central otorga las facilidades de liquidez, ¿te acuerdas? Con la quiebra, con lo que pasó, con todo eso que pasó, las facilidades de liquidez al Bancrédito, que desató esa crisis del año 2003, Bancrédito entregó entonces al Banco Central las acciones de Jaina en garantía de adelantos y de redescuento que recibía del Banco Central cuando ellos se vieron en esa situación de crisis. ¿Tú ves? O sea, por ahí vienen entonces esas acciones que pasan al Banco Central, que es cuando el Banco Central interviene a Bancrédito. Entonces, todas esas acciones de Bancrédito pasan al Banco Central, y en ese momento el Banco Central pasa a ser dueño de las acciones de Bancrédito en Jaina. Por ahí viene la cosa, y por eso, ahora, ¿qué ha pasado? Que es un 12% de esas acciones. ¿Qué ha pasado con esas acciones? ¿Qué recibe el Banco Central por ellas? No sé. Yo lo dejaría ahí a manera de pregunta, y ojalá que ellos pudieran tener alguna respuesta. Sería bastante interesante, pero es bueno que la gente sepa por qué empezaron. Y entonces, ¿pero por qué? Pero este señor, si vinculado al banco, es que no tiene una cosa que ver con la otra, pero sí que se sepa que
que cuando se intervino Bancrédito, esas acciones que ellos tenían como socios de Jaina, de los Vicini y de Jaina, pasaron entonces al Banco Central. Ellos la tienen, la tuvieron, las vendieron o no, yo no sé. Me encantaría saber qué pasó. Lo dejo ahí también como formas de pregunta. Atención, Banco Central, ¿qué pasó con ese 12% de acciones que eran de Bancréditos y que ustedes controlan? O si ya pasaron a otros grupos. En fin, son preguntas que hacemos y nos encantaría tener la respuesta. Y ya finalmente y rapidito, porque el tiempo se va volando, hoy aparece no solamente en el periódico Hoy, también en otros diarios aparece hoy, señores, el tema del déficit del agua en el Gran Santo Domingo, Jesús. Y nosotros, ¿cuánto hemos hablado aquí en esta mesa, verdad? Del tema del agua. ¿Por qué? Porque tenemos una interacción con los oyentes que nos dicen, y ustedes pudieron escucharlo hoy, todo el tiempo, el tema del agua, el tema de la crisis del agua. Nos escriben incluso hasta fuera del aire. Lo hacía Papo de allá de Ranchito, pero nos llamaron de otros lugares del país, de esos que no tienen la suerte de a veces... de Estebanía, esos los que fueron al aire, Vega. ¿Verdad que sí? Pero los que no fueron al aire es en el país entero. Tenemos un tema serio. Hoy nos titulan que en el Gran Santo Domingo, que te conforma el distrito y te conforma entonces la provincia de Santo Domingo, tenemos un déficit de 113 millones de litros, de galones. Eso es demasiado. Eso es una cosa demasiado. Eso es impresionante. Y hasta hoy entonces es cuando reacciona el director de la CAS, que declaran entonces en estado de emergencia por agua el tema del Gran Santo Domingo, que viene, por supuesto, de la mano con el tema energético, por lo menos, y lo hemos dicho muchas veces, en lo que tiene que ver con el Santo Domingo Este, que ahí se aplica, como en otros lugares también, pero ahí se aplica el sistema de bombeo. Y en Santo Domingo Este entonces no hay energía eléctrica. Por tanto, además de la emergencia por agua que tenemos en el Gran Santo Domingo, yo creo que entonces en este país también habría que declarar emergencia por las interrupciones energéticas, emergencia por el tema eléctrico también en el país, con sus consabidas protestas. Atención entonces, señores, a todos los funcionarios que están en campaña, porque se puede producir una situación que se vaya de las manos. Lo hemos dicho, lo repetimos, pero aquí también hay emergencia por dengue. Y esa emergencia por dengue nos da cuenta que solo en el hospital Robert Reed Cabral, según el doctor Félix Iglesias, ya estamos casi en 40 niños que han muerto a consecuencia del dengue. Y también hay otras provincias que igualmente, como el Gran Santo Domingo, por agua, han sido declaradas de emergencia por dengue. Imagínense qué belleza de país el que nosotros tenemos ahora mismo. Eso es respecto al dengue, que se asocia perfectamente a todo el tema de la salud. Y si tú agarras el tema de la salud, como denuncia hoy mi querido Claudia Costa en su columna, a partir de una denuncia que se hace respecto a un hospital que es el del municipio de Santo Domingo, las condiciones, y la denuncia la hace entonces el Colegio Médico Dominicano, donde ellos hablan, el gremio habla sobre las condiciones de falta y cómo se encuentran los hospitales del sistema, y la filial de Santo Domingo que se creó de la situación deplorable del hospital de Villamella. Y como el hospital de Villamella, entonces declaran también en emergencia el Cabral Ibáez en Santiago. Y como el Cabral Ibáez en Santiago, tú te encuentras que el Hospital San Bartolomé en Neiva está a medio talle, que no acaban de levantarlo. Y como entonces el San Bartolomé de Villamella, tú vas haciendo un recorrido provincia por provincia, mucho más allá de los titulares que te sirven, y te dice que de los 56 hospitales intervenidos, ya la mayoría ha entrado al sistema, que no es así. Y si a eso se suma entonces lo de la ciudad sanitaria de Luis Eduardo Aybar, que ha creado una situación terrible ahí, porque ahí hay varios barrios periféricos que entonces todos se han atrincherado en el que está ahí en la Obando, Jesús, ¿cómo se llama? En el Moscoso Puello. En el Moscoso Puello, ¿verdad? Y una situación terrible. Entonces eso se asocia a todo el tema de la salud, y ya la crisis por dengue, que no es solo la crisis por las interrupciones energéticas, ni tampoco la crisis y las emergencias por agua, que hoy declara el propio director de la CAS, también es crisis del sector salud. Y si tú
del sector salud, entonces tú te pasas a lo que está pasando, a lo que está ocurriendo en educación, a las denuncias que hemos tenido en estos días, a la necesidad de incluso de sentarse de que en la mesa de las negociaciones, la ADP con el ministerio, porque tenemos, a pesar de las denuncias hechas de que aquí se construyeron en la primera etapa del 4% con su incumbente escuelas a granel, aunque sin ningún criterio, y que ahora, cuando inicia el año escolar, tú te encuentras que lo que hay es muchas demandas por escuelas en mal estado o por escuelas por construir. Tú dices, pero igual seguimos con una gran crisis de las infraestructuras, también en el sector educación. Y si tú te pasas entonces al tema de la justicia, ahí somos expertos, porque ahí, como dice usted, lo que tenemos son acotejaditos que para nada están cumpliendo con las funciones. La justicia, que es cada vez más débil, que es cada vez menos creíble porque está cada vez más arrodillada, y aunque te digan misa, también en la justicia, señores, nosotros tenemos grandes crisis. Y así nosotros pasamos entonces al tema de la criminalidad, pasamos entonces al tema de la delincuencia, que nos arropa cada día, pero que solamente cuando se quieren hacer otros ocultamientos se ponen de relieve. Y si nos quedamos entonces en situaciones como la del feminicidio, que en estos días, no solamente por el caso de la abogada, sino porque en la medida en que nos acerquemos más a noviembre y a su 25, y al Día de la No Violencia, que de ahí se encaraman muchos para entonces empezar a hablar de un tema que debería ser tema diario y que tiene que ver no solamente con un problema de la familia, no solo con un problema cultural, no solo con un problema de machismo, con descomposición de la sociedad misma. O cómo podemos nosotros llamar a lo que ha estado ocurriendo en estos días y que ha involucrado en casos distintos a nuestros adolescentes. No sé cómo podríamos llamarle, que no sea una sociedad en estado de coma. Porque sustraernos de todo el fenómeno de la sociedad como tal, a la que hay que poner atención y que tiene que ver con esta democracia bastante cuestionada y con estas instituciones bastante débiles. Entonces, cuando tú tomas el tema, que fue el punto de partida de la emergencia del agua, y pasas a la emergencia por los apagones, y pasas a la emergencia por todos los servicios, y te llegas al dengue nada más para decir los 3 casos que nos tienen hasta el cogollo y que no nos dicen absolutamente nada, y te metes al sector educación, y llegas a la justicia, y te vas a las emergencias de los hospitales, y llegas a la criminalidad, a los feminicidios, emergencias, emergencias, emergencias. El país, señor, está en emergencia.